Buenas noches, muchachos. Eh, Vamos a resolver el ejemplo que planteábamos en clase, cual no lo pudimos terminar por cuestiones de tiempo. Entonces, la intención de poder resolver este ejemplo y enviarles este video es para aprovechar un poquito más el tiempo, ya que una hora se vuelve un poco corta hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el análisis de este ejercicio, vamos a tratar de comprender el por qué lo hacemos de esa forma y comprender por qué las relaciones que nosotros hicimos anteriormente no nos funcionaron para poder encontrar los valores desconocidos en este ejercicio, ¿sí? Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Si en la figura y nos dan eh, el siguiente triángulo, el cual está dividido en dos triángulos, ¿sí? Me dice que la medida del ángulo ACB, o sea, el ángulo ACB mide 90 grados, o sea que aquí vamos a tener un ángulo recto. Aquí vamos a tener un ángulo recto. Ojo, hay que tener algo en cuenta, que yo tenga un ángulo recto aquí no significa que al trazar esta recta, este segmento de recta, voy a tener un mismo ángulo de este lado y de este otro lado. No, porque el ejercicio no me lo dice. Si el ejercicio me dijera que este segmento de recta biseca este ángulo de aquí, entonces ahí sí yo puedo decir de que son ángulos congruentes. Pero en este caso no me lo dice, entonces no lo puedo asumir. Lo que sí me dice es que ese ángulo va a ser de 90 grados y que la recta, el segmento de recta AB va a ser perpendicular al segmento de recta CD. O sea que acá nosotros vamos a tener 90 grados y aquí vamos a tener 90 grados. ¿Sí? Entonces me pide que encuentre las longitudes siguientes. Me pide que encuentre las longitudes siguientes y vamos a hacer el inciso A. En el inciso A, me da como dato que M es igual a 5, M es igual a 5 y H es igual a 15. ¿Sí? M igual a 5 y H igual a 15. Esos son los dos datos que me dan para poder resolver el inciso A. O sea que aquí yo necesito encontrar cuáles son las otras incógnitas que quedan. Sería X, M, aquí equivale N, ¿sí? La incógnita sería X, N e Y. Esos serían los valores desconocidos, los cuales son los que vamos a encontrar en este inciso. X, N e Y. Para poder resolver este ejercicio, yo voy a hacer uso tanto del tema visto de teorema de Pitágoras como de la semejanza de triángulos, y para ello vamos a utilizar la proporción de figuras, en este caso la proporción de un triángulo. Triángulo rectángulo, porque esa es la figura que tenemos aquí. Tenemos tres triángulos rectángulos. ¿Y por qué decimos que tenemos tres? Acá tenemos uno porque tenemos un triángulo el cual uno de sus ángulos es igual a 90 grados y tenemos otros dos triángulos que tienen un ángulo recto o de 90 grados. Entonces decimos que tenemos tres triángulos rectángulos. Durante la clase nosotros hicimos la comparación en proporción de el triángulo grande con este triángulo que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Lo hicimos y la proporción, si ustedes se fijan en su cuaderno, la proporción no la íbamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque íbamos a tener dos incógnitas en, en esa proporción A sobre B igual a C sobre D. Y ahí necesitamos tener al menos tres datos para poder encontrar el cuarto. Entonces quiere decir que esa relación que hicimos durante la clase del triángulo grande con este triángulo que tenemos aquí no nos funciona. ¿Por qué? Porque estamos agarrando un triángulo donde tenemos muchas incógnitas, ¿sí? Entonces, eh, lo que vamos a probar es hacerlo con este triángulo de aquí.
el triángulo grande con el triángulo de aquí. A ver si podemos encontrar los valores desconocidos. Pero antes de ello, observábamos durante la clase que el valor de x lo podíamos calcular. ¿Por qué? Porque conocíamos el valor de m y conocíamos el valor de h, y es un triángulo rectángulo, entonces podíamos utilizar el teorema de Pitágoras. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar esto que ya lo habíamos visto. Vamos a decir que x cuadrado va a ser igual a m cuadrado más h cuadrado. Pero como no es el valor de x cuadrado que ando buscando, entonces voy a sacar raíz cuadrada en ambos lados y me va a quedar como resultado que x va a ser igual a la raíz cuadrada de m cuadrado más h cuadrado. Ambas variables m y h ya las conozco, entonces solamente las vamos a sustituir. Ya me les del ejercicio 5 y 15. Entonces x va a ser igual m cuadrado, sería 5 al cuadrado más 15 al cuadrado. Entonces esto nos queda como resultado 5 raíz de 10. Esto ya lo habíamos encontrado, ¿sí? 5 raíz de 10. O sea que el valor de x en el inciso A va a ser igual a 5 raíz de 10. Listo. Ya lo encontramos a través. Aquí no necesitamos hacer ninguna semejanza de triángulo para poder encontrar ese valor de x, nada más que el teorema de Pitágoras. Ahora yo tengo que hacer el análisis para poder encontrar las otras variables que no conozco todavía, que sería y o y y n. Son las dos variables que no conozco todavía. Ya conozco x, m y h. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta nosotros al momento de hacer el análisis de triángulos a través de semejanza. En el primer caso que nosotros hicimos en clase, tomábamos en cuenta el triángulo grande con este triángulo de aquí. Si observamos, al hacer ese análisis, vamos a tener incógnitas en el triángulo grande, ¿sí? Vamos a tener incógnitas en el triángulo grande porque no vamos a conocer n ni vamos a conocer y. Tenemos dos incógnitas en el triángulo grande. Y en el triángulo pequeño, que era este, el que habíamos analizado, íbamos a tener como incógnita y y n también. No me conviene utilizar esa semejanza porque en ambos triángulos yo tengo dos incógnitas. Entonces por eso es que se me vuelve una semejanza que no voy a poder resolver porque tengo demasiadas incógnitas. Ahora, ¿qué pasa si yo analizo el triángulo grande con este otro triángulo de aquí? En el triángulo grande siempre voy a tener las mismas incógnitas, y y n. ¿Sí? Y en el triángulo pequeño no voy a tener ninguna incógnita. ¿Por qué? Porque ya encontramos a x y estos dos datos de aquí ya los tenemos. Ya nos lo da el ejercicio. Entonces se nos vuelve más fácil. Entonces desde ahí nosotros tuvimos que haber dicho, no, con este triángulo no me conviene con este por el número de incógnitas que yo tengo. ¿Sí? Entonces para que en los próximos ejercicios vayamos tomando en cuenta eso para no estar probando tanto, ¿sí? A veces es bueno hacer ejercicios donde tengo muchas posibilidades porque a través de ellas yo me voy dando cuenta qué camino es el que tengo que tomar, sabiendo de que no solamente hay uno. Entonces vamos a dibujar los dos triángulos. Yo los voy a dibujar a mi conveniencia, ¿sí? Aunque no parezca que es el que tenemos ahí arriba, pero yo lo voy a dibujar a mi conveniencia. Voy a dibujar este, que sería el triángulo pequeño, y el ángulo recto va a tener el vértice en el punto D. En el punto D, aquí le vamos a llamar M, haciendo referencia al triángulo tal y como está, así tal y como está, ¿sí? Entonces aquí va a ser M, aquí va a ser A, aquí va a ser X, y arriba
va a ser C. Así como está el ejercicio. Hay que mantener los vértices y las correspondencias de los lados para que tengamos un ejercicio correcto. Ahora voy a dibujar el triángulo grande, triángulo rectángulo grande. Lo voy a dibujar como que estuviese de esta forma. ¿Sí? Como que estuviese de esa forma. Y voy a colocar sus lados correspondientes. Aquí el ángulo recto está en el punto C. ¿Sí? En el punto C. Vamos a ver, tenemos en el punto C. Ahora, ¿a quién coloco? Porque eso tiene mucho que ver. ¿A quién coloco aquí? Y a quién coloco acá. Y también a quién coloco aquí. Primero, la hipotenusa. Yo sé que la hipotenusa va a ser, bueno, aquí tenemos ángulos rectos. La hipotenusa va a ser el lado opuesto al ángulo recto. ¿Quién es el lado opuesto al ángulo recto en el caso del triángulo grande? Sería este lado de aquí. ¿Y cómo se llama? Se llama M más N. O sea que la hipotenusa del triángulo grande va a ser M más N. M más N. Ahora, ¿quién va a ir aquí y quién va a ir acá? Es aquí donde nosotros tenemos que hacer el análisis de congruencia de triángulos. Observamos el ángulo recto que tenemos aquí va a ser congruente con este ángulo de aquí porque también es recto. Ahora, ¿qué otro ángulo es el que vamos a analizar? Si observamos el triángulo grande que tenemos aquí, ¿sí? En el punto A va a compartir este ángulo también con el triángulo pequeño. O sea que el triángulo pequeño va a tener un ángulo que va a ser este y el triángulo grande también va a compartir este ángulo, ¿sí? O sea que para los dos triángulos voy a tener este mismo ángulo como común. O sea que el ángulo generado por A, que está aquí, va a ser congruente. Ese ángulo A va a ser congruente con el ángulo A también. Entonces vamos a ubicar este punto A en el punto donde a mí me convenga colocarlo. Lo puedo poner aquí o lo puedo poner acá. ¿Sí? Siempre tomando en cuenta de que vamos a mantener esta relación de ángulo. O sea, ubicarlo, saber ubicar ese triángulo para poder hacer las correspondencias de lados. Porque si yo me equivoco y coloco el lado incorrecto acá, por una mala apreciación del dibujo inicial, entonces mi respuesta me va a quedar inversa, me va a quedar al revés. ¿Sí? Entonces yo voy a ubicar el A aquí. Lo pude haber ubicado acá, pero lo voy a ubicar acá. Si yo ubico el A en ese punto, significa que aquí va a ser el ángulo congruente con este que está aquí. Lo pude haber colocado aquí, entonces este ángulo iba a ser congruente con este. Y este último iba a ser congruente con este. Pero en este caso, este es congruente con este. Al tener este ángulo congruente con este y este ángulo también congruente con este, lo que me resta del triángulo también va a ser congruente. ¿Sí? O sea que este ángulo va a ser congruente. ¿Por qué? Porque la suma de este más este, el menos 180, me va a dar como resultado este ángulo y este ángulo de aquí, iguales. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo determino que esos dos triángulos son congruentes, son semejantes, por el teorema de ángulo, 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 que les mencionaba yo en clase, que de hasta cierto punto solamente es ángulo, ángulo, porque si yo sé que dos ángulos de un triángulo son congruentes, el tercero, por definición, también lo va a hacer. También lo va a hacer. Bueno, una vez determinada la semejanza entre los dos triángulos, vamos a ver quién va a ir aquí y quién va a ir acá. El segmento AC. El segmento AC, según el triángulo inicial, la figura inicial, el AC es el X.
¿sí? El AC es el X. O sea que aquí va a ir X y acá en el otro vértice, que sería aquí, sería C. A ver. Perdón, aquí va a ser D. B, perdón. Aquí va a ser B. ¿Sí? Porque la hipotenusa va desde el punto A, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, si esta es la hipotenusa del triángulo grande, entonces aquí la hipotenusa también tiene que ser los mismos puntos, la tienen que conformar, ¿sí? Una vez teniendo eso, ahora sí ya puedo hacer la relación. La relación de A sobre B igual a C sobre D. Vamos a poner los valores correspondientes. Hipotenusa con hipotenusa, cateto vertical con cateto vertical, puede ser y puede ser que no. Aquí es donde quiero aclarar. La hipotenusa sí la puedo relacionar con la hipotenusa, ¿sí? Pero los catetos yo tengo que observar qué cateto va con qué cateto de acuerdo a la congruencia del ángulo que estoy representando. En este caso, yo observo que entre la hipotenusa, bueno, que de hecho aquí ni le coloqué el valor de este cateto sería H, ¿sí? Sería H porque es este que me está representando. Entonces sería H. Entonces, ¿a quién voy a relacionar con quién? Si observo, aquí yo tengo el ángulo este que es congruente con este de aquí, va a ir, este lado tiene el ángulo congruente con una línea con el ángulo recto. Entonces es correspondiente con este de aquí. ¿Por qué? Porque este lado forma parte del ángulo que es congruente a este y del ángulo de 90 grados. No puedo decir que es con este. Aunque lo tenga ubicado en forma horizontal, así como este, recuerden que yo este triángulo lo puedo tener girado, lo puedo tener inclinado, lo puedo tener al revés, ¿sí? No me va a importar la posición del triángulo, me va a importar a quién es correspondiente según la congruencia de ángulos y la semejanza que yo ya determiné, ¿sí? Entonces, este lado contiene a este ángulo con una línea y al ángulo recto, o sea que va a ser correspondiente a este de aquí porque este tiene el ángulo con una línea que es congruente a este y el ángulo de 90 grados. Entonces vamos a decir que el ángulo M sobre, perdón, el lado M va a ser correspondiente al X que tengo aquí. Y eso va a ser igual a ¿quién? Si observo el M, ya lo tengo, ya me lo da el ejercicio, vale 5, el X ya lo tengo, ya lo calculamos, o sea que de este lado de la igualdad no voy a tener ninguna incógnita. Entonces voy a tratar de hacer una relación del otro lado de la igualdad de tal forma que solamente tenga una incógnita, ¿sí? Aquí no tengo incógnita, aquí solamente debo tener una incógnita para poder despejar. Si tengo dos ya no me sirve, ¿sí? Si yo relaciono la hipotenusa, tengo X con M más N, ¿sí? Tengo la incógnita solamente N, ¿sí? Porque M ya lo conozco y X también. ¿Cuál es la otra relación que puedo hacer? Aquí es Y. Entre C y B es Y. Aquí es Y. ¿Sí? ¿Por qué es Y aquí? Porque el ejercicio me dice que entre C y B se llama Y. Si yo relaciono, sería este lado, este cateto. Me fijo, este cateto comparte el ángulo con dos rayitas y el ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el correspondiente? Este segmento comparte el ángulo de 90 y el ángulo de dos rayitas que es congruente con este de aquí.
entonces quiere decir de que el correspondiente de h es y. Y en este caso, ¿cuántas incógnitas tengo? Solamente una. Solamente una porque el y es el que no conozco. El h ya lo conozco. Entonces vamos a hacer esa relación. Siempre, si puse como numerador las variables del triángulo de la izquierda, como numerador debo colocar la variable del triángulo de la izquierda siempre. Si hago lo contrario, estoy alterando el ejercicio. Entonces va a ser h sobre y. Una vez determinado eso, voy a despejar para la variable que no conozco. En este caso es y, ¿sí? Entonces yo despejo para y va a ser igual, si paso este y a multiplicar, entonces me va a quedar y por m, paso este m a dividir y este x a multiplicar. Va a ser igual a h por x entre m. Listo. Entonces y va a ser igual h ya lo habíamos calculado, que es igual a 15 multiplicado por x, que nos dio como resultado 5 raíz de 10 dividido entre m, y m es igual a 5. Entonces aquí lo que resta es cancelar estos de aquí porque es una división. 5 entre 5, 1. Y me va a quedar y igual a 15 raíz de 10. 15 raíz de 10. Ahí yo ya conozco el valor de y. ¿Cuál nos queda como incógnita todavía? Nos queda como incógnita el valor de n. Observamos que solo nos queda como incógnita el valor de n. Para ello yo necesito analizar este triángulo de aquí. Es el que me sale más fácil analizarlo. Puedo analizar el triángulo grande, pero se me va a complicar un poquito porque tengo uno de sus lados, que en este caso la hipotenusa es compuesto. Es compuesto por otro lado que ya lo conocemos. Entonces prefiero tomar este triángulo de aquí, que es un triángulo rectángulo. Ya conozco este cateto, ya conozco la hipotenusa, esta vez en una hipotenusa porque es el lado opuesto al ángulo de 90, y este no lo conozco, entonces puedo utilizar el teorema de Pitágoras para poder determinar el valor de n, ¿sí? Entonces decimos que en este caso la hipotenusa es y, vamos a decir que y cuadrado va a ser igual a h al cuadrado, ¿sí? Más n cuadrado. H cuadrado más n cuadrado. Como el valor que estoy buscando es n, ¿sí? Entonces yo tengo que despejar para n, ¿sí? N cuadrado va a ser igual, paso este h cuadrado, está sumando, va a pasar a restar y me va a quedar y cuadrado menos h cuadrado, de esa forma, ¿sí? Entonces vamos a eliminar ese cuadrado que no me sirve. Cancelo la raíz con el cuadrado del n y me va a quedar que n es igual a la raíz cuadrada de y cuadrado menos h cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual y cuadrado? Ya lo habíamos calculado. Es igual a 15 raíz de 10. Entonces decimos 15 raíz de 10, ¿verdad? No se asusten porque tengan una raíz dentro de una raíz, ¿verdad? Al cuadrado menos h cuadrado. Y el valor de h es 15. 15 al cuadrado, ¿sí? Entonces, una vez teniendo eso, me va a quedar que n va a ser igual al desplegar esto que tengo aquí. Yo sé que esto que tengo aquí es como que tengo un a por un b elevado a la n. Esto va a ser igual a la n por
b a la n, o sea, 15 al cuadrado por raíz de 10 al cuadrado. 15 al cuadrado sabemos que es 225 multiplicado la raíz de 10 al cuadrado. Vamos a cancelar la raíz con el cuadrado y solamente me va a quedar 10 menos 15 al cuadrado sería 225, ¿sí? 225. Entonces, hagamos la multiplicación de 225 por 10 menos 225 y eso me va a quedar como resultado. Eso me queda como resultado la raíz de... Queda 2025 en raíz, ¿sí? Entonces, saco la raíz cuadrada de ese dato, ¿sí? La raíz cuadrada de 2025 y esa raíz cuadrada es igual a 45. Es igual a 45. ¿Sí? N igual a 45. O sea que el valor, los valores desconocidos que yo tengo, en este caso, al inicio del ejercicio, X, N y Y, X lo determiné a través de teorema de Pitágoras porque ya conocía dos de los lados. El valor de Y lo encontré haciendo la relación del triángulo grande con este triángulo de aquí porque era el que me presentaba menos incógnitas. Y el valor de N, que es este que está aquí, lo encontré utilizando teorema de Pitágoras porque ya conocía Y y H. Hay muchos que pudieron haberse inclinado por encontrar primero N y luego encontrar Y. Y es válido, ¿sí? Es válido. Hay muchas formas de cómo hacerlo. En este caso, ya habíamos hecho en clase por qué no se podía hacer de las formas que nosotros lo analizamos y era por el mayor número de incógnitas que me presentaban esos análisis al análisis que tenemos ahorita. Creo que es un buen ejemplo. Vamos a hacer durante las clases el inciso B y el inciso C porque son muy buenos. Espero que ustedes ya lo vayan trabajando. De hecho, se los voy a dejar para que ustedes lo trabajen y me pregunten cuáles fueron los inconvenientes que se les presentaron para poder determinar esos valores, ¿sí? Espero que este video les sirva. No lo hice mostrando la pizarra porque no se mira muy bien ya por la hora, ¿sí? Ya es bien tarde, que son como las 2 de la mañana ya. Y lo hice así en el cuaderno. Voy a tratar de seguir haciendo videos de este tipo para que vayamos reforzando los temas. Bueno, listo. Pasen buenas noches.